¿Listo? Entonces dice que él estaba ¿dónde? En Betania, ¿no? Acá es donde yo les estaba hablando acerca de esa diferencia o de esto que hizo esta mujer tan drástico. Creo que habíamos avanzado un poquito más, la verdad no miré el video pasado, pero pues realmente no avanzamos mucho. Entonces vamos a desglosar este beso un poquito más y vamos a ver que Betania, ¿sí? Lo que significa es casa de pobreza. Es curioso que en la casa de pobreza se haya derramado este frasco de gran valor, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y como el contraste, ¿no? Prefiero derramar la riqueza en una casa pobre que ir a la casa rica y derramar mi riqueza, ¿no? Lo que nos lleva a lo que Jesucristo nos dice en Mateo 3, no, en Mateo 5, ¿sí? Acerca de la pobreza espiritual. Si nosotros tenemos pobreza espiritual, mayor riqueza vamos a tener a nivel espiritual. A diferencia de que si somos muy ricos a nivel espiritual, ¿qué va a pasar? Pues no vamos a recibir mayor cosa, ¿no? Entonces, eso es algo que lo podemos pues entender acá un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué ceremonia fue la que llevó a cabo al derramar ella este perfume tan costoso sobre la cabeza de Yeshua? Y esto era casi el anticipando, porque es que ella hizo, recordemos que el aceite se utilizaba para que se derramaba el aceite sobre una persona. Se derramaba por 3 ocasiones a lo largo de las escrituras. Solo hay 3 momentos específicos cuando se unge a una persona con aceite. El primero que vemos a lo largo de las escrituras es para un sacerdote, ¿sí? Sacerdote, sí, lo vemos en Levítico, ¿no? Cuando ungieron a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, ¿cierto? Después lo miramos más adelante que ya no solo a los sacerdotes, sino también a los reyes, ¿sí? Ese es el segundo que aparece a lo largo de las escrituras que se unge con aceite. Después lo vemos más adelante al ungir a los profetas, ¿cierto? Esto, un claro ejemplo lo vemos a Elías con Eliseo. Elías ungiendo a Eliseo para que fuera el siguiente profeta, ¿no? Algo que Dios mismo mandó. ¿Mm? Entonces, esta mujer lo que hizo con este gesto de generosidad, ¿sí? De no aferrarse a su riqueza o a lo que tenía para subsistir por un año, sino que quiso agradecer de una manera gigantesca al coger derramar o querer derramar sobre el cuerpo de Yeshua este perfume tan valioso. Y es que ellos lo que hacían, sí, gastaban todos sus ahorros de un año y lo invertían en esta botellita. ¿Para qué? Pues para mantener su patrimonio, ¿no? Para guardarlo. Así como nosotros queremos guardar nuestro patrimonio en el banco o debajo del colchón o bueno. Hoy en día hay muchas maneras de guardar, ¿no? El patrimonio o a veces con muchas propiedades, ¿no? Hoy en día el que tenga muchas propiedades, uno dice, uff, es rico, ¿no? Porque tiene patrimonio, pero pues falta ver si le saca provecho, ¿no? Entonces esta mujer, al ver esta actitud o esta actitud que ella hizo, pues vemos que eh, eh, es la misma actitud que tuvo David, ¿no? Creo que ya lo habíamos tocado un poquito en la clase pasada, ¿no? David, ese deseo de querer construir el templo, de querer darle ese olor grato a Dios, sin importar cuánto le costara, y hizo que esa actitud que él tuviera también el pueblo quisiera hacerlo de manera voluntaria. Fue algo que no se pasó por decreto, que no se ordenó, como por lo menos fue por lo menos el tabernáculo. Si ustedes recuerdan, Moisés puso por orden que todo el pueblo tenía que llevar X cosa para formar el tabernáculo y era casi obligatorio, era como una ley, ¿sí? Que él había puesto. En cambio, David dijo no.
Lo que ustedes quieran dar, bien lo pueden dar. Este es mi ejemplo, ¿no? Y David no solo dio el 10% o los diezmos, sino que dio casi todo lo que tenía en su bóveda, de todo lo que había ahorrado en todos sus años de pelea o de guerra, ¿sí? Todo eso. Y ahí es donde veníamos ayer con esa pregunta, ¿m? Que fue donde nos quedamos. Y esa pregunta de que, bueno, ¿qué haríamos si nosotros estuviéramos en ese mismo lugar, en ese mismo momento de decidir si le doy todo mi patrimonio, si realmente voy a utilizar todo mi patrimonio para honrar a Dios o no, ¿no? Por eso vemos la siguiente actitud, que es totalmente lo contrario de lo que estaba haciendo esta mujer. Dice en el verso 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Y acá si nosotros lo contrastamos con otro evangelio, no fueron y no empezó todo el bochinche, por así decirlo, todos los discípulos, no todos los discípulos al mismo instante dijeron, no, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a derramar todo ese perfume? Es recostoso, ¿qué estás haciendo? ¿No? Es como hoy en día pensar, ¿qué estás haciendo tú vendiendo tu casa, tu palacio, vendiéndolo y llevándolo a la iglesia? Sí, es casi hoy pensar el decir, no, pues tienes una finca, tienes una casa de 4 pisos, bien grande, 24 por 12 y la vas a vender y se la vas a llevar a la iglesia. Cualquiera diría como, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Sí, o sea, ¿qué estás haciendo? Lo estás llenando a ellos los bolsillos y tú te quedas sin nada, ¿no? En cierta forma, si lo ponemos en paralelo, es algo muy parecido a hoy en día, ¿no? No estoy diciendo que ahora vayan y háganlo, ¿no? Eso ya es decisión de cada uno. Pero ahí es donde vemos, o sea, un poquito de decir, uy, no, entonces, sí, ¿será que yo haría eso o cogería todos mis bienes y los vendería y los llevaría directamente al servicio de Dios, ¿no? Sin importar cuál lugar los lleves, ¿no? Entonces, imagínate la diferencia, ¿no? Esta mujer, sin importar lo que tuviera, sin importar esto, lo que ella quería era agradecer. Y ella encontró lo más valioso que tenía para agradecerle a Dios, a Jesucristo, acerca de todo lo que había hecho con ella. No solo eso, sino que el hacer esto, pues permitió que ella hiciera una adoración sublime, ¿sí? Y ahorita más adelante vamos a entender que no fue solo este frasco, sino que fue un corazón totalmente derramado a los pies de Jesucristo, ¿sí? Y vemos que está la otra contraparte, la actitud de los discípulos, y no de todos, de algunos, podríamos decir así, donde dijeron esto es un desperdicio. ¿Por qué en vez de hacer esto, por qué no hacemos otra cosa? Y es ahí donde nosotros a veces rechazamos la adoración. Uno puede decir, uy, no, pero es que mire cómo canta esa persona, uy, mire, hasta le salen los gallos y todo y así le canta a Dios. Es su manera de adorar, no tiene mucho más que dar, solo lo poco que tiene, ¿no? Y a veces nosotros denigramos o desprestigiamos o rechazamos la exaltación que otros tienen hacia Dios, muy parecido a lo que pasó con Abel, ¿sí? Abel se puso celoso, dijo, ¿cómo es posible que a él sí lo acepte y a mí no? Pero Dios mismo le habló, pues no lo puedes volver a presentar, o sea, no lo vuelves, ¿por qué no lo presentas otra vez? Tienes el tiempo, puedes hacerlo, ¿no? Pero ¿qué prefirió? Irse en contra del egoísmo, su orgullo, su jactancia, pues lo llevó a tener que terminar a matar a su propio hermano, ¿no? Y eso es lo que trae la envidia. Entonces, si vemos la gran diferencia, ¿sí? A lo que realmente quería hacer, ¿sí? A lo que realmente quería hacer esta mujer, con adorar, con derramar todo a él, ¿sí?
y los otros pensar que era algo supremamente desperdicio total, o sea, no, ¿sí? Y ahí es la diferencia, ¿sí? La diferencia en cuanto a veces nosotros rechazamos por lo que vemos, pero no vemos realmente el corazón de la persona y olvidamos, ¿sí? Que el que ella hizo eso, ¿m? No era un simple deseo de apantallar, un simple deseo que todos lo vieran, sino porque realmente estaba con ese deseo, tenía ese corazón deseoso de adorar a Jesucristo, de adorar, de mostrar ese agradecimiento por lo que él había hecho en su vida, ¿sí? Y vamos a ver que realmente no todos los discípulos se enojaron por esto, ¿sí? Juan muy bien en su evangelio especifica quién fue el que se enojó con lo que hizo esta mujer. Y esto lo vamos a ver en Juan 12:4. En Juan 12:4 nos dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Acá incluso Juan ya da mucho más detalle acerca de lo que estaba o de lo que iba a hacer este hombre, ¿no? Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, o sea, no porque realmente quisiera ser generoso con los pobres. Y eso es lo que hoy en día muchos dicen, ¿no? Venga, pero ¿por qué le va a llevar los diezmos a las iglesias? ¿Para qué se lo va a llevar al pastor? ¿Por qué no se lo da a los pobres, no? ¿Por qué no se lo da a los necesitados? ¿Cierto? Y a veces viene como con esta contraparte de lo que también estaba pensando Judas. No digo que todos lo piensen así, ¿no? Pero muy posiblemente hay un pequeño pensamiento así, que dice, sino porque era ladrón. ¿Por qué Judas era ladrón? Porque Judas era el contador, ¿sí? Lo que hoy en día hablamos de contador, ¿no? Él era el que manejaba el dinero, ¿sí? Porque, ¿qué dice? Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, ¿qué pasó? Era ladrón. Y ahí nos sale una pregunta, ¿por qué Jesucristo, viendo que él robaba de lo que ellos recibían, él permitía que él robara, aún estando cerca de él? ¿Sí? Imagínate, ¿no? Judas era el que administraba la plata, pero también fue uno de los que empezó a decir esto y por eso los demás le siguieron. Haga en cuenta, eso es en la casa, ¿no? Si hay 4 hijos y el primero empieza a pelear por una cosa, el segundo le sigue, el tercero le sigue, el cuatro le sigue, ¿no? Y ahí sí, todos se embalontonan y todos ahí sí bien chéveres, bien chachos a ponerse a pelear, ¿no? Porque hay apoyo, ¿no? No, ay, no, uno no se va a levantar y ya deja ahí, los otros no lo siguen, pues se acaba el alboroto mucho más rápido, ¿no? A cuando todos lo siguen, ¿no? Imagínate, ¿no? Curiosamente, eh, Judas era el ladrón, era el que sustraía el dinero, pues para el que dice, no, pues si vendemos este frasco de aceite, 300 denarios, yo cojo mi parte de la torta, me cojo unos $100, unos 200 denarios, o bueno, lo que dice ahí el texto, ¿no? Entonces los cojo para mí, el resto lo doy para los pobres como para hacer que sí hice algo, ¿no? Para mostrar que sí cumplí con la labor de ayudar al prójimo, ¿no? Entonces, ¿por qué estaba más bravo? Porque no podía obtener su plática, porque no podía obtener esas ganancias que él deseaba, sí, curiosamente. Entonces, imagínate, por eso para él era lo malo. Pero algo también que vemos curioso y es que Lucas, ¿sí? En el Evangelio de Lucas, Lucas resalta que las que sostenían el ministerio de Jesucristo no eran los discípulos, no eran los hombres. ¿Quiénes eran? Las mujeres. Eran las que trabajaban y las que les llevaban y las que les ayudaban a los discípulos para sostenerse a lo largo de sus viajes. Imagínate.
¿no? Y ahí es donde nosotros vemos que el rol de la mujer en cierta forma es importante, ¿sí? Incluso hoy en día en el pueblo judío, yo buscando acerca de esto es curioso, porque muchos de los que se dedican a estudiar la Torah hoy en día, la que va y trabaja, la que sale a buscar el pan casi siempre es la mujer, ¿sí? Es curioso, o sea, cómo se ve esta parte, ustedes mismos lo pueden averiguar, ¿sí? Y lo vemos en Lucas 8:1 en adelante. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, o sea, María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, de sus ganancias. Para esa época, ¿qué bienes se manejaban? La agricultura, la venta de lana, la venta de sacos, la venta de diferentes cosas que podían hacer estas mujeres, y de ahí era que ellas servían a la comunidad, servían a mantener lo que estos discípulos o lo que Jesucristo también llegaba a hacer, ¿sí? Que incluso hoy en día, ¿quiénes son las más fieles al diezmar? ¿Quiénes son las más fieles al estar haciendo la obra de Dios? Las mujeres, ¿no? Curiosamente. Lo vemos a lo largo de la historia. ¿Sí? En una comunidad, en una iglesia, ay, qué pena con ustedes, déjenme apagar la alarma. En una comunidad o en una iglesia, ¿qué es lo que más se mueve? ¿Quiénes son las que más están? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Qué me pueden decir ustedes? Las mujeres. Sí, las Exactamente. mujeres. Ajá. Las mujeres son las que casi siempre están, son la mayoría que se ven en las comunidades, ¿sí? Incluso acá en las clases, casi siempre la mayoría son mujeres, ¿sí? Curiosamente, los hombres brillan por su ausencia, ¿sí? Aunque Pedrito, Enrique y Roberto son los que más se sostienen asistiendo a cada una de las clases, ¿no? Pero si vemos el resto son ¿qué? Mujeres. Ah, bueno, con Rafa, ¿no? También, integrando a Rafa. ¿Sí? Pero el resto casi todas son mujeres, ¿sí? Y ahí es donde vemos la gran importancia y el valor también que tienen las mujeres en el llamado, en el ministerio, que no solo son para predicar, sino que también están llamadas para dar, para ayudar al ministerio, para que la palabra de Dios se siga extendiendo, ¿sí? Dependiendo del lugar a donde lo llevemos. Sigue en el verso 9, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, lo mismo que vimos en Juan, ¿no? Sino que acá Mateo como que lo reduce un poquito más y dice quién fue. A Mateo no le importaba tanto decir quién era el que estaba haciendo todo, el bonchinche y esto, sino que realmente mostrar lo más importante, que era que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Rey, porque él lo presenta como el león, ¿sí? Como aquel que realmente tiene la razón. ¿Mm? Por eso en el Evangelio de Marcos 14:6 vemos que Jesús dijo algo importante, que no lo vemos ni siquiera acá en este Evangelio de Mateo, ¿sí? Y cuando Jesucristo escuchó esto de palabras de Judas y que los otros discípulos lo siguieron, dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿sí? ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y este verso 8 es súper importante, porque que dice, ha ungido mi cuerpo para la sepultura.
Y acá les hago una pregunta. A Jesucristo ¿cómo dice? ¿Lo ungieron realmente para la sepultura después de muerto? ¿Lo alcanzaron a perfumar con estas maticas o con estas hierbas aromáticas para que su cuerpo después de empezarse a deshacer no oliera a pudredumbre? No, No, no. Por eso ahí les dice él eso, Ajá. porque él Porque ya esa era sabía la lo que iba parte. a pasar. Ella no sabía. O muy No, pero él, posiblemente sí lo supo después de todo lo que enseñaba Jesucristo, ¿no? Porque ya lo había anunciado. no, pero él ya sabía todo, entonces dejó que la mujer lo ungiera. Exactamente, ¿sí? O sea, Jesucristo sí se estaba anticipando, la mujer llevada por el Espíritu de Dios, ¿sí? Dirigida por el Espíritu de Dios fue que hizo esto. ¿Para qué? Para ungir a Jesucristo, para prepararlo para lo que iba a venir. Y no solo para la sepultura, porque recordemos dónde vertió el perfume, en qué parte del cuerpo de Jesucristo lo vertió. en la La cabeza, cabeza, Ajá. Entonces, en este mismo instante también se ungió como sacerdote. ¿Sí? Y ahí es donde, porque Jesucristo viene el ser el sumo sacerdote, como lo dice Hebreos, ahí es donde entendemos que desde aquí es que él fue ungido, ¿sí? No tomó su lugar de sacerdote hasta que murió y resucitó. Cuando resucitó tomó el lugar de sacerdote, ya estaba ungido, ya estaba preparado para ello, ¿sí? Es decir, a nivel de la ley de la Torah, él cumplió hasta esto. Imagínense. Y ya vamos a entender por qué lo digo ahorita, más adelante vamos a entender por qué después de la muerte de Jesucristo no hubo otro sacerdote. Sí se levantaron otros sacerdotes, pero no era lo mismo. Sí, o sea, ya desde ese tiempo y cuando se acabó el templo directamente en el 70 después de Cristo no hubo más sacerdotes, sino ha habido un sumo sacerdote. ¿Sí? Sacerdote sí, pero sumo sacerdote no. ¿Que lo han querido levantar? Sí, pero ¿se ha mantenido? Lo hemos visto, o sea, realmente ha cumplido esa labor de sumo sacerdote como la fue Aarón y como lo fue varios de los grandes sumos sacerdotes a lo largo de la escritura, ¿sí? Ahí es donde vemos lo que tenemos que ver, ¿no? Sigue en el verso 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y es curioso porque está diciendo lo mismo de Marcos, ¿no? Está diciendo lo mismo. No se está yendo por un lado, no se está yendo por otro, está diciendo lo mismo que Marcos, ¿sí? Si vemos los dos congeniaron con este aspecto, casi están literalmente escribiendo lo mismo, ¿no? Y pues acá está la ceremonia que se iba a dar, ¿sí? No solo la ceremonia, y vuelvo, les repito, hubo tres ejemplos que ya les di que se ungían con aceite. ¿Se acuerdan quiénes eran los tres que se tenían que ungir para llevar a cabo una misión o una función dentro del pueblo? sacerdotes, Ujú. reyes y profetas. Exactamente, sacerdotes, reyes y profetas. Entonces ya les dije que él también se iba a ungir como sacerdote, también como rey, ¿sí? Este era a nivel de ceremonia, que era su unción para ser rey, igual que David lo fue en el secreto. ¿Sí? Recordemos que David nunca fue mostrado y a bombo y platillo, como si lo hicieron con el rey Saúl, ¿sí? Que fue enfrente de casi todo el pueblo. No fue lo mismo con David. David fue ungido, ¿qué? En secreto.
Lo mismo que Jesucristo fue ungido en secreto. ¿Quiénes estaban allí? Los más allegados. ¿Quiénes estaban con David? Los más allegados, su familia. Con Jesucristo, pues su familia en ese momento eran ¿quiénes? Los discípulos, ¿no? Sus allegados. Y esto lo vemos en la prédica que él da, donde dice, mi padre y mi madre son quienes son aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Por eso, pues los discípulos estuvieron presentes en ese momento. Lo podemos ligar por ese aspecto, ¿no? Es una interpretación, no les estoy diciendo que tal cual es así. ¿Listo? Si vemos, entonces acá era parte como la coronación. Esta mujer fue aquella que Dios utilizó para hacer ese tipo de coronación a Jesucristo, también para presentarlo como sacrificio al templo, porque también el animal se tenía que ungir, y fuera de eso, como sumo sacerdote, ¿no? Por eso esto se liga con Deuteronomio 15:11. ¿Quién lo puede buscar? Ya ahorita vamos a seguir leyendo acá lo de las diapositivas. Deuteronomio 15:11. Yo, Dale, Pedrito, porfa. 15:11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Amén. Bueno, ahí es donde nos habla de lo de los pobres, ¿no? De no dejar de los pobres, por eso ahí en el verso 11 dice, siempre van a tener pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán, ¿no? Eso es como para que lo tengan ahí también de referencia, ¿listo? Antes de que Sí. se me fuera a pasar. ¿Listo? Entonces imagínate, él no se presentó literalmente como un animal, directamente como el cordero, sino que se presentó como hombre haciéndose ofrenda. Él se presentó a sí mismo haciéndose ofrenda, haciéndose ese holocausto, haciéndose ese sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados, para que fuera esa sangre que él derramó, fuera presentado no en el templo terrenal, sino en el templo que Dios le mostró a Moisés y fuera llevado directamente allí, ¿sí? Y fuera presentado delante de la presencia del Padre, ¿sí? Eso es lo que vemos y eso se liga todo este aspecto con Hebreos, ¿sí? Entonces Yeshua se reconoce y reconoce a sí mismo como ese sumo sacerdote, o sea, él va a cumplir todo el rol. Él va a ser el sumo sacerdote que va a entregar la ofrenda, ¿sí? Va a entregar su propia sangre. No solo eso, va a ser el animal, el cual va a ser entregado, va a ser muerto, ¿sí? O sea, por eso él muere, ¿sí? Al momento de morir está haciendo que el animal, el cordero, ¿cierto? Pero cuando resucita es ese sumo sacerdote, está haciendo la función que hizo Moisés al llevar la sangre del cordero y ponerla en el propiciatorio. Lo mismo que está haciendo Jesucristo. Muy posiblemente por eso cuando él resucitó no se dejó tocar de las mujeres de inmediato. Tuvo que pasar un tiempo, tuvo que primero ir ante el Padre, presentar su cuerpo, presentar esa sangre que él había derramado y ahí sí se podía dejar tocar. Sí, muy posiblemente por ese aspecto, ¿no? Es otra interpretación que ustedes pueden tener ahí. Entonces, por eso él mismo se estaba preparando para todo esto, se estaba preparando para ser ese sumo sacerdote que iba a presentar la ofrenda, ser ese rey de reyes y señor de señores que iba a venir o que va a venir más adelante, ¿sí? Por eso en el verso 13 nos sigue diciendo, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y es curioso porque después de 2000 años todavía estamos hablando de ella. Se cumplió literalmente las palabras de Jesucristo en ella, ¿sí? En esta vida, ¿sí? Quedó este testimonio escrito
en las escrituras, y creo que es uno de los eventos de las historias a lo largo de las escrituras que más se hablan, ¿no? Hay muchas historias en las escrituras que no se tocan, que no se ven, por lo menos las de Gedeón, por lo menos la de alguno de los jueces, por lo menos alguno de los reyes, incluso casi ni siquiera la vida de los reyes se tocan, ¿sí? Ahorita nosotros las tocamos un poquito más, ¿por qué? Porque las conocemos, porque nos gustan, porque nos llegó a fascinar la vida de uno de los reyes. A mí me encanta la vida de Ezequías, ¿sí? Y me dejó impactada, por lo menos el primer rey de Israel, ¿sí? Porque va y prefiere buscar al dios de las moscas, a Baal Zebú, en vez de buscar al dios vivo, ¿sí? Es curioso, siendo israelita, ¿sí? Eso es, bueno, eso es como entre paréntesis, ¿no? Pero vemos esta importancia, ¿sí? De que se olvidaron y que este testimonio de esta mujer ha permanecido. Y es uno de los más testimonios que se predican, por lo menos a nivel de iglesias protestantes, ¿sí? Ese fue uno de los que yo escuché mucho, esto o este testimonio que ella hizo acá, el de ungir la cabeza de Jesucristo, el de llevar a cabo y limpiar los pies con su cabello, llorar con ellos, definitivamente pues es algo que muchos y a lo largo de la historia han hablado acerca de este evento, ¿no? Incluso nos hemos olvidado de muchos que han hecho a lo largo de la historia muchas cosas que casi nadie habla, pero de esta mujer se habla. Igual que lo que predijo, igual lo que dijo Dios con Salomón, ¿no? Se cumplió literalmente, ¿no? Por eso es que nosotros siempre, y Dios siempre va a tener en memoria y va a dejar en memoria a aquellos que realmente hicieron su voluntad y que realmente no se pegaron o no se apegaron por las cosas que tienen en este mundo. Esta mujer prefirió entregarlo todo, de humillarse delante de Jesucristo en ese momento, porque realmente se humilló hasta lo sumo, ¿sí? Hasta lo que más nosotros lo podemos hacer. Imagínate enfrente de mucha gente estar haciendo esto, o sea, no fue un acto, esto como para llamar la atención, sino que ella realmente sintió ese deseo de hacerlo y vio su oportunidad y digo Dios fue el que la llevó directamente a hacer esto porque tenía muchos simbolismos muy importantes a lo largo de las escrituras, ¿no? Entonces ahí es donde vemos cuál de estos dos recursos, si lo material o realmente el adorar a Jesucristo, el adorar a Dios es mucho más importante para nuestras vidas. ¿Qué es lo más importante? ¿Las riquezas que tenemos en este mundo o nuestro Dios o nuestro Mesías, ¿no? Ahí es donde miramos y hay algo que nosotros debemos de ver y es que donde más le dedicas tiempo, donde más matas tu tiempo, es allí donde más aprecias, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que cambiar esa visión, ¿sí? Empezar a buscar mucho más del Eterno, empezar a querer adquirir más de su palabra y dejar de un lado lo demás, ¿no? Sí es importante, sí es trabajar, pero por eso dice el mismo Jesucristo, buscad primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Entonces, es de hacerlo, no es fácil porque luchar contra nuestros deseos, contra nuestra carne, contra lo que el mundo está diciendo, que mire que hay que hacer eso, que es que hacer lo otro, que no sé qué, es muy difícil, ¿sí? Depender directamente de Dios, pero es algo que tenemos que ir trabajando y dando paso por paso, ¿no? Sigue en el verso 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Acá ya estamos viendo que Judas en un momento se salió y fue donde los principales sacerdotes. ¿Qué fue lo que colmó a Judas y dijo esto ya no puedo aceptarlo, ahora me voy a ir en contra de él, lo voy a traicionar? El que esta mujer hiciera esto. Curiosamente, ¿sí?
Eso fue lo que derramó el vaso del aguante de él y decir, ¿cómo es que esto? Pues todavía que están enfermos, todavía que vaya ayude, pero pues estoy recibiendo mi platica, ¿no? Pero ¿por qué tiene que dejar que gaste esa cantidad de plata y la derrame así como así? ¿Sí? Para él, dijo no, esto no me gustó, ¿sí? Y eso fue lo que determinó, podríamos por así decirlo, el punto que él dijo, ya no más voy a traicionarlo, ¿sí? No sabemos realmente qué pensaría y ponernos en los zapatos de Judas y decir, venga, ¿yo qué haría en ese momento? ¿Qué decisión tomaría? ¿No? Porque es muy fácil juzgarlo, es muy fácil decir, es que, ay, vea, hizo esto, uy, mire, tan malo, ¿no? Sabíamos que las escrituras se tenían que cumplir, por eso tenía que pasar todo esto, ¿sí? Si no hubiera sido él, hubiera sido otro, ¿m? Pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar, bueno, ¿qué es hoy en día lo que hace que una persona prefiera dejar de buscar de Dios y prefiera irse literalmente al mundo? Totalmente. ¿Qué es lo que hace una persona realmente acabe con su fe y diga, prefiero ir en contra de él? Y lo hemos visto. Yo lo he visto muchas veces a lo largo de mi vida. Muchos jóvenes que en un momento estaban buscando de Dios, querían seguirlo a Él, pero por X razón que vieron en la iglesia o que vieron algo que no les gustó y prefirieron decir, no, acá ya no vuelvo, ¿no? No sé si ustedes lo han presenciado, hay vidas que han sido dañadas por testimonios de otras personas o por actitudes o por acciones, ¿sí? Que terminaron desbordando la gota y dijeron, ya no más, ¿sí? Un ejemplo de eso fue Judas. Por algo que nosotros diríamos, pero ¿por qué? Si no le afectó nada, nadie le hizo nada, nadie lo dañó, nadie le hizo, pero son cosas que hoy en día también pasan. Por la envidia, por el celo, por el pensar por una cosa u otra, pues a veces preferimos irnos en contra de Dios antes de seguirlo. El perder un familiar, que eso es natural. Nacemos, crecemos y morimos. Es parte de nuestras vidas, ¿cierto? Pero a veces pensamos que Dios tiene que dejar a los que nosotros queremos sin importar si ya llegó su hora, ¿no? Es curioso. Y siempre le echamos la culpa a Dios cuando a veces hay cosas que pasan que no tienen nada que ver con Él. Es proceso natural de nosotros que va a llegar un momento en nuestro fin, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese punto o ese clímax donde nosotros decimos definitivamente, si pasa esto en mi vida, yo creo que le doy la espalda a Dios? ¿No se han puesto a pensar en eso? Yo hasta el momento realmente no me lo he puesto a pensar, pero es algo que sí puede pasar en nuestras vidas, que llegue un momento en que haya algo que nos haga tambalear tanto de nuestra fe, ¿sí? Y tengamos o lleguemos al momento de decir, ¿y por qué te estoy siguiendo? ¿No? Muy parecido a lo que hizo este salmista Asaf en uno de sus salmos, donde decía, venga, pero ¿por qué toda esta gente mire cómo se goza, tiene plata, tiene vigor, tiene de todo, tiene deleites y yo acá sufro y sirvo al Señor y pareciera que no hiciera nada, ¿sí? Antes estoy más cansado, estoy más cargado, ¿sí? Y ve los dos lados y dice, uy, por poco resbalo. ¿Sí? Si no hubiera sido porque entré en el santuario, porque entré en la presencia de Dios y entendí cuál era su fin, me hubiera ido. ¿Cuántas veces nosotros no estamos así a un pelito o estuvimos, ¿sí? A un pelito de decir, uy, yo preferiría estar allí, ¿sí? Lo he escuchado de muchas personas, no, eso para qué te va a bajar tanto si eso ni siquiera al mínimo alcanza, eso mejor voy y me consigo y mejor me meto de fletero, mejor voy y robo, mejor voy y me hago mil otras cosas en vez de estar acá matándome, ¿sí?
muchas veces lo hemos escuchado en nuestras propias familias, de nuestros propios hijos, hermanos, esposos, esposas, ¿no? En cierto momento, ¿por qué? Porque llega un momento en que ya la crisis como que sobresale y hace que digamos cosas que a veces no queremos o a veces cosas que realmente revelen nuestro corazón, como lo estaba revelando el corazón acá de Judas, ¿no? Curiosamente. Por eso tenemos que poner un pie y decir, bueno, ¿en qué tipo de corazón estoy yo? ¿Cómo está mi familia? Realmente estamos llegando a este punto y empezar a orar por misericordia, a pedirle perdón por nuestras vidas, por el de nuestra familia y decir, Dios mío, ayúdame a no terminar tomando el camino de Judas, a odiarte, a traicionarte, a alejarme de ti. Más bien ayúdame que todo este proceso yo lo pueda satisfacer, yo pueda realmente salir de acuerdo a lo que tú quieres y si me quieres enseñar algo, ayúdame, pero no permitas que esto haga que yo me aparte de ti, ¿no? Es algo, es el anhelo que debemos de tener al momento de estar viendo todo esto. Sigue el verso 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, es decir, hizo negocio con los sacerdotes. Fue y vendió a Jesucristo. Igual que lo hicieron los hermanos de Joseph del Soñador. ¿Sí? Fueron y lo vendieron. Porque dice por 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. O sea, esto pasó días antes de que pasara la noche de la entrega. ¿Sí? Estamos hablando de 2 días antes. El mismo texto lo está diciendo. ¿Sí? Acá no sabemos cuántas horas ya ha pasado, pero buscaban una manera de entregarle, ¿no? Es curioso esto que está pasando y esto también está ligado no solo con Joseph cuando lo vendieron, si no estoy mal, por 20 piezas de plata, sino también con Zacarías. Porque Zacarías profetiza este evento o esta entrega que iba a pasar con Jesucristo, ¿sí? Imagínense, y esto lo dice, lo vemos acá en Zacarías 11:1, dice, oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Cuando está hablando acá acerca de esto, cuando habla del Líbano, está hablando del templo de Jerusalén. ¿Qué está haciendo? Está profetizando la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Sí? O sea, Jesucristo no dijo nada que se hubiera salido del se lo hubiera inventado, inventó el cordón rojo y nadie más habló de la destrucción del templo. No, Zacarías ya lo había dicho. De manera poética, pero lo había dicho, ¿sí? Dice, y eso es algo que estaba dando acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque el templo estaba construido ¿con qué? Con cedros del Líbano, es decir, toda la madera que se utilizó para construir el segundo templo estaba hecho con cedro del Líbano, ¿sí? Imagínate, por eso era una manera de atribuirse al templo. Cuando habla que el fuego consuma sus cedros, es una referencia a toda esa destrucción que se iba a hacer, ¿sí? ¿Qué hace con el fuego? Consume todo. ¿Qué pasó con Jerusalén? ¿Qué pasó con el templo? Fue destruido por fuego, literalmente, ¿no? Sigue en el verso 2. Aúlla, oh cipres, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones. ¿Mm? Cuando estamos hablando de cachorros de leones, cuando estamos hablando de árboles, estamos hablando también de quién, del pueblo. Lo vemos a lo largo de las escrituras que Dios o que a lo largo de las escrituras se liga el árbol con el ser humano o con aquellos que realmente están de acuerdo a la voluntad del Eterno, ¿sí? Lo mismo con los cachorros de león y esto se liga más con la cuando Jacob bendice a Judá, dice que eres cachorro de león,
¿sí? Entonces ahí por eso podemos ir ligando hacia qué está hablando. ¿M? Por eso dice que el templo y quienes iban a llorar y quienes iban a lamentar la destrucción del templo, pues el pueblo judío, que eran los que estaban en ese momento, ¿no? Sigue en el verso 3, porque la gloria del Jordán es destruida, ¿sí? Igual, Jordán, hablando de la presencia de Dios, hablando de aquel lugar donde era la limpieza, donde era la santidad de ellos a través del agua, ¿no? Y pues eso también iba a ser destruido. Sigue el verso 4. Así ha dicho el Eterno mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea el Eterno, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. ¿Qué pasaba en el tiempo de Jesucristo? ¿Qué pasa actualmente? Las ovejas siguen siendo vendidas. Las ovejas andan sin pastor. Y eso lo vemos en varios eventos, por lo menos cuando fue cuando Jesucristo multiplicó el pan, ¿no? Los 2 peces y los 5 panes. ¿Qué fue lo que dijo al ver la multitud? ¿Por qué se compadeció de ellas? Porque eran como ovejas sin pastor, ¿sí? Imagínense. Eso, y ellos está diciendo lo mismo, o sea, ¿qué estaba viendo? Pues que las ovejas no tenían pastor, estaban desatendidas, las preferían llevar al matadero, pues con todos los cosas que ponían, con todas las cosas, pues llegaba un momento en que la gente y toda, al ver el ejemplo de los líderes religiosos, que no era nada de acuerdo a las escrituras, nada de acuerdo a lo que Dios decía, pues ¿qué decían? Pues ¿para qué sirvo a estos? ¿Para qué voy a la sinagoga si estoy igual o si ellos van a ser peores que aquellos que nos tienen cautivos, ¿no? Y esto lo vemos por lo menos ejemplo de esto para el tiempo de Samuel, ¿sí? Recordemos que cuando Samuel empezó a servir en el templo, es decir, cuando llegó muy chiquito, a él se le dio una visión de lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Los hijos de Elí, ¿qué estaban haciendo? Estaban robando de las ofrendas que eran para Dios, estaban cogiendo para ellos para consumirlas. Fuera de eso se estaban acostando con las mujeres del pueblo, sin importar qué. Y todo esto estaba siendo visto por ¿quiénes? Por el pueblo. El pueblo conocía no solo ellos, sino los levitas. Qué buen ejemplo estaban dando. Y fuera eso, el sumo sacerdote, el cual era Elí, no hacía nada. Que vino para la vida de ellos una consecuencia muy grande, el cual Dios dijo, tengo que castigarlos, porque si no lo castigo va a quedar como evidencia de que van a poder venir a hacer acá con mis leyes lo que quieren. ¿Mm? Y acá estaba pasando lo mismo. Para este tiempo otra vez estaban haciendo riquezas con las que Dios había estipulado, ¿sí? Y eso pasaba con el pueblo. Los líderes religiosos, pues como no les importaba X o Y personas, los vendían, los mataban y hacían con ellos como querían. Y por eso, pues Roma se empezó a engordar, a enriquecer, ¿sí? Porque tenía el mismo apoyo de los traidores. Por lo menos a Mateo, ¿porque lo juzgaba el pueblo? Porque era traidor a su casa porque cobraba los impuestos. ¿Y Roma qué decía él? Este no se puede confiar porque si traiciona a su pueblo, ¿qué va a hacer con nosotros? ¿No? Entonces imagínate. Por eso acá los que son llamados a ser pastores, a ser reyes, a ser gobernantes, Dios los va a juzgar. Acá está hablando que ellos los va a juzgar, que Dios literalmente lo que ellos tenían en vez de apacentar a sus ovejas, los iba a juzgar por no hacerlo. Lo que vemos en la profecía de Ezequiel 34, si no estoy mal, que habla acerca de los pastores malvados. ¿Sí? Sigue en el verso 6. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice el Eterno, porque aquí yo entregaré
los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey. Y asolarán la tierra, y yo no les libraré de sus manos. ¿Qué pasó para el 70 después de Cristo? No hubo quien los librara. Se estaba cumpliendo. Apacenté pues las ovejas de la matanza, ¿a quienes? A Judá, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. ¿Sí? 2 callados, acá hablando Dios, siendo este pastor que iba a guiar a las ovejas, ¿sí? De acuerdo a su voluntad. Por eso dice, y tomé 2 callados. Es decir, tiene 2 rebaños. Sigue diciendo, al uno puse nombre gracia y al otro ataduras. Esto ya lo hemos visto desde el curso básico, ¿cierto? A gracia, ¿a quién se le dio el bastón de la gracia? ¿Quién me puede decir? ¿Sí se acuerdan? ¿A qué casa se le dio el bastón de la, o el callado de la gracia? Judá. A la casa del norte. ¿Qué anda diciendo la iglesia protestante? Estamos bajo la gracia. ¿Sí? Las ataduras fue para Judá. Porque Judá ha colocado mandamiento tras mandamiento, mejor dicho, han puesto mucha ley oral, muchos cercos alrededor de las escrituras. Y esto se ha vuelto en una atadura, en un yugo pesado, en una carga pesada. ¿Sí? Ahí podemos ligar estas 2 partes. Lo mismo que estudiamos con Mateo 23, cuando estudiamos a los fariseos y todo lo que Jesucristo les estaba diciendo, venga, ustedes están haciendo esto mal, ¿no? Que se lo estaba diciendo con amor, les estaba llamando, exhortando. Que estaban poniendo cargas muy pesadas que dice, que incluso los líderes religiosos querían moverlas con un dedo. Por eso podemos ligar a cada una de acuerdo a su condición. Por eso muchos, la casa de Israel, que está en medio de las naciones, que dice estamos bajo la gracia, no bajo la ley, entonces podemos hacer lo que queramos y me acerco a Dios y Él me va a perdonar, me tiene que perdonar, ¿no? Estamos bajo la gracia, ¿sí? Y ese es el énfasis de el cristianismo, sea católico, protestante, ¿sí? O diferentes denominaciones, ¿sí? En cambio, para Judá, pues es el legalismo, el cumplir ciertas leyes y ciertos mandatos acerca de su ley, sea oral o sea escrita, ¿no? Sigue en el verso 7. Y apacenté las ovejas y destruí a 3 pastores en un mes. Pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborrecieron a mí. Acá está hablando de 3 reyes de Judá que iban a ser ¿qué? Quitados. ¿Por qué? Por hacer lo malo, por no hacer lo bueno. Y esto lo podemos ver que casi en un año, ¿sí? Casi en un año se quitaron 3 reyes en Judá. Eso ustedes lo pueden ver en los últimos capítulos de Reyes. No, perdón, de Crónicas. ¿Sí? Estos son de la Casa del Sur. En Crónicas, en los últimos capítulos de del segundo libro de Crónicas, ustedes pueden ver que los últimos reyes fue Joacás, Joacín y Sedequías. ¿Sí? Joacás fue quitado, ¿sí? Y pusieron a Joaquín. Joaquín duró casi 3 meses liderando y después subieron a Sedequías, ¿sí? Joacás y que Sedequías fueron los que más duraron en el reinado, pero pues asimismo fueron juzgados y fueron quitados porque no quisieron atender al llamado de Dios, ¿no? Sigue en el verso 9. Dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego el callado de gracia, lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho
en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra del Eterno. Acá cuando habla que dice que partió su callado de la gracia, pues fue cuando Dios esparció a las 10 tribus en medio de las naciones. Y dijo, ya no serán mi pueblo, ya no me compadeceré de ellas, ya nada que ver, ¿sí? Es lo que está diciendo acá. Está relatando casi toda la historia de Israel si lo vemos desde un comienzo, ¿no? Por eso es que él rompió, por eso él dice, si se van a dañar, que se dañen y ellas verán, si se van a matar entre unas y otras, verán, ya esparcí, yo ya no me atiendo de ellas, yo no. Y por eso en Ezequiel por lo menos hay una parábola acerca de las uvas silvestres, unas uvas que crecieron, que engordaron, son muy bonitas, de las cuales Dios no cuidó, el cual el pastor, el cuidador del viñedo, el labrador, no cuidó, ¿sí? De las cuales van a ser injertados en el olivo, ¿sí? Ahí está ese símil del que estamos viendo también acá, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo Dios nos revela todo. Sigue en el verso 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Acá es donde se está empezando a conectar con lo que dice Mateo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Pues si quieren que yo sea su pastor, pues denme mi salario, páguenme, ¿no? Es curioso, hoy en día también los pastores dicen lo mismo. Hoy en día los pastores cobran sueldo, ¿sí? Y pues, imagínense, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser esa ofrenda o cómo nosotros le vamos a pagar a él para que sea nuestro pastor? Pues a través de qué? Nuestra obediencia, a través de nuestra actitud, a través de honrarlo, de decir, sí, quiero vivir bajo tu constitución, bajo tu voluntad, bajo lo que tú dictamines, ¿no? Y pues acá es donde empieza a utilizarlo Mateo, a referirse acerca de esto, ¿sí? Presenta a Judá, ¿sí? Y a Israel, que ya estaba dispersa entre las naciones, y que este Mesías está a la representación de que del profeta, es decir, Jesucristo era la representación del profeta, ¿sí? Sigue en el verso 12. Y si no, dejadlo. O sea, si no me quieres pagar el salario, pues déjenlo, no se preocupen, ¿sí? Y pesaron por mi salario, ¿cuánto? 30 piezas de plata. ¿Por cuánto entregaron a Jesucristo? ¿Por cuánto Judas vendió a Jesucristo? Les pregunto. 30 Por monedas. 30 monedas. Por lo mismo. Exactamente, ¿sí? Imagínate, eso lo vemos con el verso 15, ¿no? De Mateo 26. Ahí ustedes lo pueden ligar, cómo se conecta, ¿no? Entonces, esto era lo que estaba cumpliendo Jesucristo. Por 30 piezas de plata, Él nos santificó. Él se dejó vender. Él está acá diciendo cuánto me van a pagar para que yo sea su pastor. Y es curioso porque hace poco estaba escuchando en una prédica que estas 30 piezas de plata era el salario más bajo para un esclavo, para comprar un esclavo, ¿no? ¿Hasta qué punto Jesucristo fue denigrado, fue menospreciado, ¿sí? Hasta este punto, hasta decir, este vale 30 piezas de plata, o sea, casi igual que un esclavo, peor esclavo, porque era el precio más bajo por un esclavo, por el peor esclavo. Imagínense, ¿no? Esto era lo que según se pagaba también en las escrituras por un esclavo que hubiera sido acorneado por un toro. ¿Qué pasaba con un esclavo que había sido acorneado por un toro? ¿Será que servía para algo? No. El que más servía era el que estuviera bien, perfecto, que tuviera todo súper bien, que tuviera las fuerzas necesarias, todo. Pero si había sido corneado por un toro, pues era el esclavo más insignificante y iba a hacer las labores más insignificantes que pudieran haber. ¿Sí?
Imagínate lo que acá está diciendo. Jesucristo se hizo el menospreciado, por eso se dice que se humilló a lo sumo. Yo cuando estudié esto, yo dije, Dios mío, o sea, ¿hasta qué punto llegaste por nosotros? De dejar su trono, dejar su riqueza, terminar siendo el peor esclavo. Hoy en día, ¿qué sería el peor esclavo? Casi igual que un habitante de la calle. Mucho peor que eso, ¿no? Porque por lo menos ellos tienen libertad. Verso 13. Y me dijo el Eterno, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Acá es curioso, cambia, ¿no? Porque ¿qué pasó con estos sacerdotes? ¿Será que apreciaron esa plata? No, dijeron, no la podemos meter en el tesoro porque es precio de sangre, ¿sí? De sangre inocente, no la podemos meter ahí. Y acá, ¿qué dice? Coloca esta plata, hermoso precio con que me han apreciado. 30 piezas de plata. ¿Con cuánto nosotros lo hemos apreciado? Lo han tomado como qué, como un esclavo. Por eso es que hoy en día como toman a Jesucristo, como la mayoría de las denominaciones toman a Jesucristo, casi como el esclavo. Venga, póngame Qué mal, aquí, venga, me haga acá, venga, ese, casi el mandilón, ¿no? qué mal nos hemos ido. Ya es bien Curioso. triste eso. Sí, curioso porque ahí estamos nosotros pintados. Uno dice, no, la palabra no habla de nosotros, la palabra no nos muestra a nosotros, pero está hablando de nosotros acá, literalmente, ¿no? ¿Cuánto lo hemos vendido? ¿Cuánto lo hemos menospreciado? ¿Cuántas veces hemos pagado el precio más bajo por estar con él? ¿O cuántas veces lo hemos tratado como nuestro mandilón, como nuestro esclavo? ¿No? No, Dios, hazme esto, no, bájame aquí, no, hazte acá, no, esto no sé qué, ¿no? Curiosamente es algo que hoy en día se ve mucho y que se predica y que se enseña, lastimosamente, ¿no? Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a salir de ese error y enseñar a los demás a salir de este error, porque definitivamente es algo que está lastimando y que nos aleja realmente del fundamento que Dios quiere de nosotros. Y es que nos humillemos y vivamos de acuerdo a su voluntad. Nosotros somos los esclavos, no al revés. ¿Sí? Sigue en el verso 13. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del Eterno al tesoro, quebré luego el callado de ataduras. ¿Sí? Con el callado de gracia pasó esto. Ya quebrado todo lo que pasó con las 10 tribus, que realmente ¿quiénes son los que han tomado a Jesucristo como esclavo? Las 10 tribus. La han tomado como el mandilón, como el que hace sus mandados, ¿no? Ya acá habla entonces de qué? De Judá. Sí, hablando de las ataduras, verso 14. Para romper la hermandad entre Judá e Israel. ¿Qué pasó después del 70 después de Cristo? Se empezaron a desligar. Los gentiles a un lado, los judíos a un lado y empezaron a hacer cada uno sus propias doctrinas. Se empezaron a desligar. ¿Sí? Entonces, a causa de todo esto que pasó con el Mesías, hubo piedra o fue tropiezo para algunos. Empezó la separación de ambas casas, las cuales hoy vemos ya mucho más separadas, ¿no? Radicalmente separadas. Verso 15. Y me dijo el Eterno, tomé aún los los aperos de un pastor insensato, porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará la pierna quebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¿Qué pasa hoy en día con los líderes? Cuida las ovejas, va y visita las ovejas, está pendiente de curarlas, de ver qué les falta. ¿Cuántos pastores que ustedes han conocido a lo largo de la historia
han sido realmente, ustedes han visto que ha cumplido realmente la labor de un pastor. No simplemente tienen el título, sino que cumplen realmente la labor del pastor. En mi vida, no muchos, para no decir ninguno. No sé en ustedes. Sobran dedos. Imagínate, incluso los podemos contar con las manos, ¿no? Son muy pocos los que realmente cumplen radicalmente con su llamado, estrictamente con su llamado, de cubrir, de visitar, de mirar si están bien, de que si me faltó una venga porque no vino. En vez de echarle la cizaña, no, es que usted está perdido, es que usted como no volvió a la iglesia está, mejor dicho, en el pecado más grande y estuvo un mes enfermo en cama. Y lo que apenas llegó la oveja fue y le echó un baldado de agua sucia. ¿Ustedes creen que la ovejita querría volver a seguir a ese pastor? No. Pues no, ¿cierto? Y esto es a veces mucho de lo que pasa en ciertas comunidades. Así lo digan en modo de chiste esto, pero la persona se va a sentir herida, ¿no? Porque dirá, no, pues ni me visitó ni en un mes y vengo a la iglesia por lo menos a recibir palabra de Dios y lo que recibo es un juicio, lo que recibo es un regaño por haber estado enferma, pues no, pues ni para qué volver, ¿no? Por eso hoy en día las iglesias están más entre y salga personas, ¿no? No está realmente el estar realmente que haya personas fieles, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo, porque no hay realmente ese pastoreo que se necesita. No en todas, hay comunidades que sí lo hacen, ¿no? Claro, vale aclarar, ¿no? Sigue verso 17. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiera la espada su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho se será enteramente oscurecido. ¿Por qué el lado derecho? ¿Por qué el brazo derecho? ¿Por qué el ojo derecho? ¿Por qué creen ustedes que sería el brazo y el ojo derecho? ¿Qué representa el lado derecho? La misericordia de que está sentado el Señor al lado de, bueno, Yeshua al lado del Padre. La misericordia. El lado derecho siempre representa la misericordia. Entonces, si lo vemos con el ojo derecho, es el ojo de la compasión. Si lo vemos el brazo derecho, es el brazo de ayudar, de levantar, de ser generoso, de ejecutar la compasión. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con estos pastores? No van a tener compasión. Pueden ver a la oveja muriéndose y no van a hacer nada. Porque su ojo quedó oscurecido y porque su mano perdió su función. ¿Qué dice Dios? Pues les voy a quitar esa parte de compasión y los voy a hacer fríos. ¿Qué pasa hoy en día con la mayoría de los pastores? Pareciera que fueran fríos, que no se preocuparan por sus ovejas, que no miraran. Falta una y duró un mes, duró un año sin venir y ni quisieron ir a preguntar, ni siquiera quisieron ir a visitar, nada. Lastimaron a una oveja, a un líder, ¿y qué hizo el pastor? Como si nada, eso no es nada. Vemos que la profecía se está cumpliendo incluso hoy en día, ¿no? Entonces, esto es lo que dice. Dice, ahora yo no voy a hacer, ahora voy a mandar mis ovejas, voy a mandar a Judá al exilio. ¿Qué pasó con Judá después del 70 después de Cristo? Empezaron a andar en varias ciudades, en varios pueblos durante mucho tiempo, ¿sí? Y ya no había pastores que se hicieran cargo de ellos, eran totalmente irresponsables, insensatos y no querían hacer la voluntad de Dios. No todos, ¿no? Clave aclarar, siempre hay un rebaño. Siempre hay unos que sí quieren buscar de Dios, hay unos que sí quieren cumplir lo que Dios dice, ¿sí? Pero pues acá, ¿qué dice? No. Por eso el que trató de pastorear
a la comunidad y trató de ser el pastor. ¿Quién fue? El Imperio Romano. Trató de cumplir con esta labor del pastor, a hacerlo de manera, eh, ¿cómo se dice eso? Como un líder falso. ¿Cómo se le dice eso? Ocupando el lugar que no le correspondía. Por eso la mayoría de los líderes religiosos de la época de Jesucristo, después de la muerte de Jesucristo, cuando habla de Anás y Caifás, dos sumos sacerdotes, pues estamos hablando que esos fueron puestos ¿por quién? ¿Por Dios o por Roma? Por Roma, usurpadores. Exactamente, ¿sí? O sea, los pastores que trataron de pastorear al pueblo, pues fue el imperio romano. Y el imperio romano realmente tenía misericordia, tenía compasión. No, Exactamente. O sea, vemos que se cumplió no solo a nivel del pueblo judío como pastores realmente líderes que se tendrían que haber levantado y haber pastoreado las ovejas, y como aquellos que iban a ser líderes en medio de las naciones, por lo menos. Nuestros dirigentes, ¿sí? Sean presidentes, sean alcaldes, sean maestros, sean que lleven un cargo de liderazgo sobre nosotros, igual jefes, hay algo de compasión en ellos, son muy pocos los que realmente tienen compasión por sus trabajadores, por sus empleados, por su pueblo, ¿no? Es muy poco el que se levante y uno diga definitivamente este sí está pensando en el pueblo, está trabajando en el pueblo, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es el presidente más admirado por guardar y cuidar a su pueblo? ¿Sí? Analícenlo ustedes, no lo digan. Esto va a ser grabado, entonces mejor ni decir uno porque después nos metimos en líos, ¿no? Entonces, si vemos ese temor y ese querer entregar a Yeshua a los romanos, pues fue lo que Judas tuvo. Judas dijo, pues venga, entreguémoslo, ¿sí? Ya, ¿qué más da, no? A pesar de todo, a pesar que realmente era un buen pastor, un buen líder, aquel que le estaba cuidando, le estaba lo estaba guiando, porque en todas imagínate cuántas veces Jesucristo no le hubiera hablado y le hubiera dicho, esto que estás haciendo está mal. Muy posiblemente, quién sabe si le dijo de cerca o le echó el bombazo, así como Dios nos habla a nosotros, no, no literalmente y te coge y te sienta al lado y te dice, mire, estás haciendo esto mal, ¿no? Sino que a través de las historias, a través de lo que vamos hablando, como que cae el baldado de agua fría y uno dice, Dios mío, pareciera que le hubieras contado mi vida a esa persona, ¿no? Y viene a ser y viene a mostrar, ¿no? Hay muchas opiniones de por qué Judas entregó a Jesucristo. Una de ellas pues fue que dijo ya, o sea, porque va a darle todo a los pobres y, sí, pensando en su propio bienestar. El otro era porque quería en un momento manifestar la presencia de Dios. Dijo, pues si a este lo entrego, pues se va a manifestar mucho más rápido. Se va a levantar mucho más rápido, ¿no? Eso es como lo vemos hoy en día el decir, venga, si yo hago este plan y hago esto para que las fuerzas militares se levanten y agarren y acaben con todo, pues mucho mejor, ¿no? Se va a manifestar la fuerza, digamos, fuerza a nivel de ejército en Colombia, ¿no? Si se hace X o Y cosa, ¿no? Se va a manifestar ese gran poder, ¿no? Algo así podríamos verlo, ¿no? O si lo vemos de una manera ya muy macabra, ¿no? El decir, cree una arma y esta arma es de las mejores, pero quiero que todos vean el potencial de esta arma, el potencial de lo que realmente puede hacer eso, entonces voy a generar una guerra y en esta guerra yo voy a mostrar el poder de esto y va a ver que todos se van a agradar de esta arma. Muy parecido al pensar que como Jesucristo venía como líder, como poder,
que iba a acabar con todo el imperio romano, iba a acabar con todo, pues dijo, pues si yo lo manifiesto, se viene el acabose, se viene la guerra y pues nosotros ganamos. Más rápido se acaba todo esto, ¿sí? Muy posiblemente Judas también lo pensó por ese aspecto. O sea, por eso les digo, no es posible nosotros criticar o ponernos en los zapatos de Judas y decir, venga, ¿tú por qué tomaste esta? ¿Sí? Y empezar a mirar, bueno, cuáles opciones, por qué Judas pensó en esto, ¿no? Es difícil, ¿no? Y más para un hombre de esa época, más él que muy posiblemente no tenía su corazón totalmente circuncidado, ¿sí? ¿Qué podríamos tomar o qué nosotros podíamos pensar de esto, ¿no? Entonces, por eso, porque él tenía malicia, tenía codicia en su corazón y muy posible también estaba diciendo, no solo para que se manifestara y mostrara su poder Dios y poner a ya todos en su lugar, si por así decirlo, manifestar su gloria, sino decir, no, pues este manifiesta su gloria, ahora yo también voy a tener autoridad, voy a tener riqueza. ¿Sí? Muy posiblemente también lo estaba diciendo por ese aspecto. O sea, si vemos, nosotros podemos seguir sacando muchas interpretaciones acerca de lo que Judas hizo en este momento. ¿Mm? Y pues él fue algo que trató de hacer, de edificar, de tratar de mostrar todo y pues no hizo lo correcto. Entonces, acá nos viene esa pregunta tan importante de decidir nosotros de qué lado vamos a estar. Del lado de esta mujer que prefirió derramar todo en Jesucristo o de ser de Judas, de codiciar todo, incluso traicionarlo y entregarlo y llevarlo hasta la muerte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos el patrimonio temporal o aquel que es eterno? ¿Sí? Eso ya es ahí como una pregunta al cual cada uno de nosotros debemos de reflexionar, ¿sí? Por eso Judas, cuando se dio cuenta de que este dinero no le sació, 30 piezas de plata, pues realmente no era nada de plata, un precio insignificante para lo que realmente era Jesucristo y todo lo que hizo, ¿no? Y al darse él cuenta de que perdió a su mejor amigo, de que perdió realmente a un hombre puro, santo, sin mancha, ¿no? Prefirió hacer todo esto, terminó con hambre, terminó con anhelos que no se pueden saciar. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, así es como él termina, en vez de siendo rico realmente, termina siendo mucho más pobre. Por eso fue y se ahorcó, porque no aguantó eso. Y hay varias posibles razones de por qué él se ahorcó. Unos dicen que fue un accidente, ¿sí? Si nosotros lo miramos con otro texto que dice que él se ahorcó, con otros textos dice que él se cayó y se le salió todo lo de por dentro, ¿sí? En otro evangelio. Esto produjo un gran dolor. Yo digo que no fue tanto de arrepentimiento, ese arrepentimiento que nosotros realmente queremos cambiar, nos duele, sí, pero tenemos ese anhelo también de decir, bueno, fallé en esto y tengo que cambiarlo, tengo que mejorar, ¿no? Muy posiblemente en él se sintió culpa y culpa, pero no hizo nada por querer realmente cambiar. Y ahí es donde yo siempre he tenido mi opinión y es que si Judas hubiera y se hubiera humillado ante Jesús y se hubiera humillado ante Dios, Dios lo hubiera perdonado y Dios lo hubiera resarcido, Dios lo hubiera sacado de allí. No sabemos si realmente hasta el último instante él se humilló, él se acercó, no lo sabemos, eso es ya él con Dios, ¿no? Pero es algo que nosotros podemos sacar. Dios perdonó a otras personas que hicieron peores cosas, a Manasés, el rey Manasés, ¿no?
que hizo cosas atroces. Perdonó a Sansón, perdonó a Salomón, ¿sí? Que quemó incluso a sus propios hijos ante los dioses paganos, ¿no? ¿Por qué no iba a perdonar a Judas? Porque si perdona a Dios al peor asesino hoy en día y le da la oportunidad de buscarlo, y cuántos no Dios no ha utilizado y los ha perdonado y los ha transformado, ¿por qué no iba a perdonar a Judas? Lo hubiera podido perdonar. Pero Judas se centró en su culpabilidad. Se dejó llenar solo el dolor de culpabilidad, pero no pensó que podría encontrar también el perdón. ¿Sí? Es algo que yo puedo sacar. Posiblemente Judas sí hizo el paso para ser perdonado. Y de pronto murió en manos de otros, ¿no? No sabemos. Especulaciones que podemos sacar de allí, ¿no? Entonces imagínate el sentir esto, el estar viviendo con tal insatisfacción, con tal culpabilidad de ver que entregó al hombre más santo, al mejor amigo, aquel que le dio todas las mejores enseñanzas, aquel que fue el mejor ejemplo en su vida, y aún así lo entregó. ¿Cómo se sentiría? ¿Cuál fue realmente su satisfacción? ¿Sí? Y por eso dice en el verso 17, sigue diciendo: el primer día de la fiesta de panes sin levadura, el primer día de la fiesta de panes sin levadura, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer día de la festividad de panes sin levadura? Un día después del Shabbat, bueno, de Pesach. Si lo miramos a nivel cultural, el primer día, recordemos que a nivel cultural el pueblo judío liga la festividad de Pesach con la festividad de panes sin levadura, y ellos dicen que es una sola festividad, ¿no? Entonces, el primer día de panes sin levadura podríamos decir que es el 14 de Abib, ¿sí? Igual es algo que vamos a ir siguiendo viendo, ¿vale? Vamos a ver el por qué les estoy diciendo eso. Sigue diciendo: vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? O Pesach. Incluso en este día donde ellos van a hacer la celebración del Pesach, no es el 14 de abril, de Abib, ¿sí? Ellos estaban celebrando ya al atardecer del 13 de Abib, es decir, iba a empezar el 13 de Abib cuando ellos le dicen esto. ¿Por qué Jesucristo tiene que morir en Pesach? Tengan presente esto. ¿Sí? O si no, Jesucristo no hubiera cumplido las profecías. ¿Sí? Dice verso 18, y él le dijo: id a la casa de cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Cuando llegó la noche, ya empezó el día 14 de Abib, ¿sí? Van anotando, hay fechas, si quieren ustedes subrayen ahí las fechas, ¿vale? ¿Qué pasa acá? Cuando él los manda, y esto es muy curioso, este pedazo donde él les dice vayan a tal lugar, ¿sí? Y pregúntale y dígale a cierto hombre, no les dice ni siquiera el nombre ni nada. Pasa muy parecido a lo que pasó con lo del asno. ¿Se acuerdan que les dije que él les dijo vayan a tal aldea y vayan y busquen, y allá hay un asno con una asna con un asnillo y los traen acá? ¿Se acuerdan que yo les dije? Y eso se veía, o sea, cómo hacía, qué lugar tenían que ir de la aldea, dónde tenían que visitar, todo esto, ¿no? O sea, como que uno dice, bueno, o sea, deme más señales, ¿no? Hoy en día nosotros para ir a hacer una diligencia, para hacer eso, necesitamos la dirección exacta. Y si es posible con bus, con todo, mejor dicho, todo exacto, y con eso ya voy relajado, ¿no? Pero imagínate que te digan, no, tienes que ir al centro y tienes que irme a hacer esta vuelta y esta es la dirección, usted mira qué hace. Mire cómo la encuentra, ¿no?
Y si no hubiera internet y si no hubiera nada, imagínate la locura que nosotros nos toca hacer para ir a buscar una sencilla dirección, ¿no? Eso pasaba por lo menos en los tiempos antiguos, ¿no? Hace 40, 60 años el buscar una dirección era complicado. Más llegar, tocaba preguntarle a los vecinos, preguntar a gente que conociera más o menos del sector para uno poderse guiar, ¿no? O si no, llegaba totalmente perdido, ¿no? Creo que Pedrito pues no lo puede confirmar un poquito más, ¿no? Imagínate, ¿no? Sí, de alguna manera más complicado porque tenías que dar en aquellos entonces la colonia, la delegación, el código postal, o sea, una serie de datos para poder llegar. Imagínate, ¿no? A lo que hoy en día cogemos el celular, mapas y ahí encontramos la dirección facilito y podemos incluso poner que se nos vea el alrededor y uno decir, ah, veas por aquí, ah, veas por acá, ah, no, ya fácil, llegué, ya sé dónde es, ¿no? Pero pues imagínate para esa época, ¿no? Incluso para la época de Jesucristo. O sea, no había ni siquiera direcciones, no había colonias, solo el pueblito y listo. ¿Sí? Y ni siquiera les dice, pregunta a cierto hombre, ¿no? Ni siquiera a nombres. Muy posiblemente Jesucristo sí lo dijo. Mateo no lo escribió y ninguno de por sí de los evangelios escribe el nombre de la persona. Entonces, imagínate, ¿no? Pero dice que ahí ya estaba preparado el lugar para que ellos festejaran, para que ellos celebraran Pesach, ¿no? Entonces, acá, ¿qué dice que se celebró? Santa Cena, la Eucaristía o Pesach. Literalmente dice que Pesach. Lo que la Iglesia Católica toma como la Eucaristía, como la Iglesia Cristiana Protestante toma la Santa Cena, ¿no? Lo que realmente estaba preparando ahí Jesucristo, ¿qué era? Pesach, ¿sí? Era Pesach lo que conmemoraba la salida de Egipto, lo que conmemoraba lo que hoy nosotros conocemos como el Día de la Independencia de Israel, ¿sí? Si lo vemos, era el Día de la Independencia donde ellos se hicieron independientes totalmente, ya no eran esclavos, ya no vivían debajo de cualquier reino, sino eran libres, vivían de acuerdo a sus propias condiciones, a las condiciones que Dios puso, pero en libertad, ¿sí? Por eso en Jeremías 16, 14 es otra conmemoración a la que nosotros también le damos, que dice, no obstante, aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, ¿sí? Sino que vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. O sea, Pesach ya no solo iba a ser la conmemoración, y acá Jesucristo hace en cuenta que ya no solo es la conmemoración de la salida de Egipto, sino que también es la esperanza que vamos a salir de todas las naciones para entrar con Él, para vivir con Él, para estar directamente en el pueblo, para conmemorar nuestra independencia. Es esa esperanza que nosotros tenemos que Él un día va a ser nuestro rey, que un día va a ser nuestro pastor, que ya está siendo nuestro pastor, ya está siendo nuestro rey, pero que ahora lo va a hacer a nivel de pueblo, a nivel de ciudad. Ya no vamos a ser solo nosotros festejando acá solitos, ¿sí? O posiblemente buscando lugares para poder vivir, para poder hacerlo, sí, poder vivir delante de Dios sin necesidad, porque posiblemente nos persigan, porque posiblemente nos maten. Ya no vamos a estar pendientes de eso, sino que lo vamos a hacer abiertamente y claramente, porque vamos a vivir bajo su constitución, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que también nos lleva esta festividad. Verso 21. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. En toda la cena dijo, uno de ustedes me va a entregar, y lo vamos a analizar de hoy en 8. ¿Cómo les parece? Bueno, no sé si hasta acá tengan dudas,
Entonces, si vemos, si nosotros hubiéramos tomado desde que empezamos a estudiar todo esto de letras rojas, empezaron a anotar cada una de las profecías que estuviera cumpliendo Jesucristo, yo creo que ya llevaríamos muchas y acá a lo largo de estos 3 capítulos se van a cumplir muchas más, ¿sí? Muchas de las cosas que estaban resaltadas a lo largo de las escrituras, tanto en las festividades, tanto en cada una de las ofrendas, tanto en cada uno de los limpiamientos, es decir, de cuando ya una persona fue impura y tiene que hacer ciertas cosas para limpiarse, también él las cumple. O sea, imagínense todo lo que hace. Acá vimos como por lo menos cuando él limpió a este hombre al que estaba de lepra, ¿no? Cómo se ligó todo lo que él hizo, se cumplió incluso con la festividad con el ritual de la limpieza cuando alguien está leproso, ¿no? Todo esto realmente liga mucho y nos lleva a pensar realmente y a confirmar que Jesucristo, que Él es nuestro Mesías, es nuestro Rey, es nuestro sumo sacerdote y que Él hizo todo para rescatarnos, para tenernos acá con Él, para que podamos vivir realmente con su presencia, para que podamos exaltarnos y poder realmente estar con Él y vivir con Él, ¿no? Que es lo que más anhelamos en nuestras vidas y que debemos de tener esa esperanza y ese anhelo, ¿cierto? De querer estar con Él, de querer vivir para Él y saber que pues tenemos que estar trabajando cada vez más y más en nuestras vidas, de dejar de tomarlo a él como el esclavo, sino que nosotros nos convirtamos en el esclavo, en el mandilón de Dios y decir, Dios mío, donde tú me quieras que yo haga eso hago, donde quieras que yo haga esto, si quieres que limpie aquí yo lo hago, si quieres que cante allá yo lo hago, si quieres que predique allá yo lo hago, si quieres que recoja el mandado aquí yo lo hago, que nosotros seamos los esclavos y no que Él sea nuestro esclavo, ¿no? El cambiar ese aspecto en nuestras vidas es muy importante y empezarlo a ver realmente a Él como nuestro Rey, como nuestro pastor y como nuestro sumo sacerdote. ¿Listo? Vamos a orar y finalizamos con la clase el día de hoy. Señor y Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú hoy nos recordaste realmente cuál es nuestro lugar. Eh, Nos recordaste que realmente sin ti no somos nada. Tú pagaste nuestro precio, tú pagaste por nuestra salvación, tú pagaste por nuestra libertad, Padre, y realmente solo necesitamos obedecerte a ti, solo como esclavos que somos tuyos, Padre. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tus leyes, de acuerdo a lo que tú dices, que nosotros realmente podamos cumplir con esa voluntad, con ese llamado que tú nos estás haciendo, con el ser, el cumplir cada aspecto que tú nos estás diciendo que hagamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a no estar siempre a la defensiva contigo, a no querer hacer, a siempre sacar pretextos por no cumplir tu voluntad, sino que realmente podamos tomar esa decisión de seguirte, de obedecerte sin cuestionar, sin preguntar, sino hacerlo y ya después tú con el tiempo nos lo hará entender, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser como Daniel, a ser como Jeremías, a ser como estos grandes líderes que se humillaron ante ti, que buscaron primero tu presencia y que tú aún así los bendeciste, los levantaste, Señor. Que seas tú el que seas nuestra riqueza, que seas tú aquello que realmente nos llene y nos llene cada día más, Padre. Te doy gracias por Pedrito, por Aurora, por Margarita, que seas tú bendiciendo cada uno de sus hogares, de sus familias, de sus metas, de sus decisiones, Padre, que ellos puedan tomarte como ese papá al cual los puede guiar, como ese Dios que les puede mostrar realmente el camino y que nos puedes direccionar mucho mejor, Padre.
Te doy gracias y te pido, Señor, que seas tú el que nos acompañes en el resto de este día hasta que podamos descansar en tus regazos, confiados de que tú harás tu obra y nos empezarás y nos seguirás limpiando hasta llegar a esa perfección que solo tú deseas, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.